Bueno, chicos, vamos a seguir el día de hoy. Bueno, este, vimos en las clases anteriores un poco la parte del manejo de archivos de texto en Java. Hicimos algunos ejemplillos. De hecho, ya los proyectos los tenemos en la parte de ejemplos. Y hicimos por acá, sí, vamos a repasar un poquito aquí, un poquito lo que habíamos hecho. Cómo no, digamos las dos eh, procesos para manipular archivos. Uno, leerlos, ¿verdad? Leerlos, cargarlos en memoria, y lo otro, escribirlos. ¿Ok? De hecho, también les comentaba, perdón, les comentaba un poco cuál es el esquema que se usa. Creamos una, un tipo de objeto del cual vamos a instanciar, por decirlo así, el archivo, que va a ser esa liga, por decirlo así, o ese puente entre el archivo de texto o el archivo físico que está en el disco, en una carpeta, y cómo lo vamos a leer o cómo lo vamos a manipular en memoria. Y tenemos otra estructura a la cual llamamos buffer, que nos va a permitir, que va a ser como esa liga, ahí sí, de manera directa, entre lo que leemos y escribimos en memoria y lo que se va a guardar en el archivo. ¿Ok? Pues para eso usábamos algunas librerías, bueno, en general la librería IO de Input Output de Java, y utilizábamos algunas de las librerías en particular. Por ejemplo, la File Reader, la Buffer Reader, que hacen esa mancuerna, por decirlo así, del objeto que instancia o el objeto que hace referencia al archivo y el objeto que carga los datos en el buffer donde se cargan los datos en memoria, y de ahí los podemos acceder. ¿Ok? A su vez también el File Writer y el Buffer Writer, que hacen lo mismo, pero para escritura en el archivo, o sea, para guardar datos en el archivo como tal. Y otra de las librerías o sublibrerías, que es la IO Exception, que es la librería de excepciones de entrada y salida. Entonces, no voy a tomarme aquí un par de minutos nada más para repasar los dos procesos. En el de lectura, recordemos que lo que vamos a hacer es cargar el archivo en memoria, y a partir de la carga en memoria vamos a irle leyendo línea por línea el archivo. Cuando nosotros cargamos acá un archivo, vamos a ver por acá, ¿ok? Digamos nuevo, ¿ok? Vamos a cargar todo esto en memoria, y a la hora de accederlo a través del buffer, lo vamos a ir leyendo línea por línea. Por ejemplo, esta línea, 2, 3, 4, 5, 6 líneas en total. Todo lo que cargamos de un archivo se va a cargar como si fuera texto, ¿sí? Cadenas de caracteres. Entonces, si nosotros ocupamos otro tipo de manipulación, pues lo vamos a pasar ya sea a flotante, a entero o al tipo de dato que nosotros ocupemos. ¿Ok? Entonces, un poquito de repaso. Creábamos, perdón, el tipo de objeto file read o file reader, ¿ok? Y aquí referenciamos el nombre del archivo, ¿se acuerdan? Ya sea con la dirección relativa, con la dirección absoluta, o simplemente el nombre del archivo, en cuyo caso lo estaríamos manejando al nivel de la carpeta donde están almacenados ambos, tanto código fuente como archivo, perdón, a leer. Creamos un buffer a partir del archivo que acabamos de crear, pues como un procedimiento, uno después del otro, y ya este buffer, como está en memoria, o sea, es como cargar el archivo en una estructura de memoria, le vamos a ir extrayendo la información línea por línea. O sea, mientras pueda leer una línea. Esto en general me va a dar un resultado diferente de nulo en caso de que todavía tenga líneas que leer. Ya cuando se posiciona, aquí hay un concepto.
que es como un cursor que se va a posicionar primero acá y cada vez que cambia de línea se va a ir pasando. ¿Ok? Cuando se pasa de línea, pues el cursor pues sigue avanzando. Cuando ya no puede leer más, significa que el cursor quedó en el último bit del archivo. Entonces ya si yo hago un read line, entonces ya eso me va a devolver un valor de nulo porque ya no puede leer más. ¿Ok? Cada uno de los datos cada una de las líneas las vamos leyendo en un en una estructura, una variable de tipo string, porque es una línea de texto. Ya este string yo lo puedo manipular como yo quiera manipular. ¿Ok? Puede ser eh, que sea una palabra, que sea una frase, que sean valores numéricos, etcétera. ¿Ok? Una pregunta. Sí. Digamos, ahí lo que, o sea, para hacer la función, digamos, en el parámetro que le pongo es el nombre del archivo que quiero leer. Esta función en particular, sí, es el nombre del archivo. Aquí pude haber puesto con literalmente el string del nombre del archivo que quiero usar. Ah, Pero sí, ese es el nombre del archivo y digamos, como tal. vamos a usar el estilo del nombre del archivo, usamos como toda la dirección solamente. Puede poner toda la dirección si usted quiere o solo el nombre del archivo. Todo va a depender de dónde usted tiene el archivo que quiere leer, que quiere procesar. Ah, que digamos, lo tengo hecho. Pon el nombre del archivo, Toda la la dirección. dirección o la dirección relativa. ¿Se acuerda la dirección relativa? No. Ok. O sea, con la dirección relativa, yo puedo, por ejemplo, si el archivo está en la misma carpeta, tenemos aquí una carpeta que se llama, no sé, proyecto. ¿Ok? Y aquí está, qué sé yo, el principal punto Java, y aquí está mi archivo, digamos. Archivo punto txt. Perfecto. Si usted lo lee, entonces la dirección de ese archivo, como está en el mismo lugar, usted simplemente lo referencia como archivo punto txt, sabiendo que esto es una cadena de texto. Ahora bien, si usted tiene, por ejemplo, dentro del proyecto, tiene este y este no tiene una carpeta, no sé, una subcarpeta que se llama files dentro del proyecto, entonces usted puede referenciarla con lo que se llama una dirección relativa. Punto, Entonces, sabía que era. files, y aquí el nombre del archivo, archivo punto txt. ¿Ok? Entonces aquí está diciendo que en la carpeta donde estoy posicionado, brinque una carpeta que se llama files y busque este archivo. No, pero de hecho, ese primer slash no es el primer slash. Sí, perdón, puede ser así o puede ser así, está Ah, que bien. no, no tiene ni más. No, sí, pero uno es, así tiene, de una manera tiene que hacerse en Windows o aquí tiene que hacerse en el otro, pero Ok. así funciona bien. Y el otro también, estoy sin algo, el otro también sería, puedes referenciarlo con toda la dirección del disco duro, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que esto no es dinámico, esto, si ustedes lo cambian y la estructura no existe en el disco duro, les va a dar un bonito error. ¿Ok? Pero las formas más sencillas son la primera y la segunda, o la, digamos, las más normales, digamos, para hacerlo así. ¿Ok? Siempre cuando terminamos de procesar un archivo, ya sea para lectura o escritura, tenemos que cerrarlo. ¿Ok? Pero vamos a cerrar el buffer. El buffercito es esa liga eh, viva, por decirlo así, entre la memoria y el archivo. ¿Ok? Es ese proceso que tiene tomado el archivo para que alguien más no lo pueda, o otro proceso no lo pueda leer o escribir en ese momento. Entonces, por eso es que tenemos que cerrar. ¿Ok? Sí, Digamos, si por ejemplo no estuviera el buffer que yo lo hubiera puesto como file reader y eso, sí tendría que cerrar el file reader. es que no lo va a poder usar, porque lo que hace es simplemente es una referencia. Para poder leer los datos del buffer, del archivo, te ocupas el buffer a partir del archivo que estás creando. O sea, o sea, van las dos. ¿Ok? El de lectura es muy similar, solo que básicamente este, lo que vamos a hacer acá es crear un buffer, pero no para
es no para leerlo, sino para meterle información. ¿Cómo metemos información? Bueno, aquí vemos en esta parte, este ejemplo hace dos cosas. Primero, creamos un tipo file genérico, ¿ok? Con la ruta o el nombre del archivo que queremos usar, ¿ok? Creamos el buffer como tal, pero aquí vamos a preguntar, aquí tenemos dos opciones. ¿Por qué? Porque a la hora de escribir también podemos tener dos opciones. Una, reemplazar todo el contenido del archivo, o sea, traerle encima todo. U otra es hacer lo que se llama un append o meter la información al final del archivo. ¿Ok? Por ejemplo, un log, lo que se llama un log. Un log lo que hace es registrar, dependiendo del tipo de log, registrar, ¿cómo se llama? Eh, trabajos o cosas que se hacen a nivel de sistema o en el sistema como tal. Entonces, qué sé yo, login a tal hora, entonces es un log. Entonces ahí se van leyendo, desde ahí se van escribiendo todas las cosas que pasan en un sistema. Eso, por ejemplo, es un ejemplo de utilización de un archivo de texto en un sistema transaccional, perdón. ¿Ok? O también tenemos la opción de simplemente es sobreescribir el archivo. ¿Ok? Entonces, básicamente por eso es que en este ejemplo en particular usamos ese archivo genérico para utilizar este método que se llama exist, que me va a validar si el archivo que estoy tratando de referenciar existe o no. ¿Ok? Y en este caso es porque si existe, quiero escribirle, o sea, no quiero reemplazarlo de todo, sino que quiero escribirle al final. Entonces, cuando pasa eso, cuando quiero escribir al final, entonces al buffer write, o al buffer writer más bien, a la hora de crearlo, ¿ok? Entonces lo estamos creando acá, que estamos haciendo todo en una misma línea. Entonces estamos creando primero el file writer, recuerde, file, y luego un buffer a partir del file reader o file writer, y el buffer reader o buffer writer a partir de este objeto file. El archivo, ¿verdad? En este caso no es la dirección, sino este archivillo, básicamente. Pero es lo mismo, pues se activó la dirección. Y un segundo parámetro, verdadero o falso. Si es verdadero, entonces vamos a escribir al final, o sea, va a ser lo que llama un append. Si no ponemos el parámetro o lo colocamos en falso, va a sobreescribir todo el archivo. ¿Ok? Y en este otro caso, como ven acá, si el archivo no existe, entonces vean que es muy parecido, solo que obvio el parámetro. ¿Por qué? Porque esto tiene la ventaja de que si el archivo no existe, lo puede crear. Podemos crear el archivo y listo, nada más. ¿Ok? Terminamos. Ah, bueno, el comando como tal es del mismo buffer.write. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el tipo de dato es, o el tipo de objeto es un buffer writer. ¿Ok? O un escritor de buffer, básicamente, un escritor de archivo. Cuando terminamos de hacer todo, como ley, el punto close, porque si no, estamos listos. ¿Ok? Y en caso de excepciones, pues capturar la excepción, que aquí pudo haber sido que la dirección no la encuentra, el archivo está protegido por escritura, entonces no podemos leerlo, el archivo está corrupto o el archivo está usado por otro sistema, o sea que es inaccesible básicamente. Entonces, vamos, el tipo de archivo tampoco es compatible con Pues sí, porque es un tipo de archivo de texto que usted no va a poder leer. O sea, aquí estamos hablando de archivos de texto, nada más. Esos TXT muy básicos. Si fuera un formato distinto, hello, si fuera un formato distinto, pues ahí el tema es cómo lo vas a leer, que es lo que vamos a empezar a ver ahorita. ¿Ok? Con esta parte, chicos, nos queda relativamente claro, por lo menos. Yo sé que todos estos conceptos, cuando ustedes ya empiezan a trabajar en la tarea o en los proyectos, pues o sea, les van a salir más dudas todavía, pero eso es importante, pero por lo menos se remontan a la explicación, entonces ya dicen, bueno, no quedé tanto en la nube, ¿verdad? También por eso es que grabo la clase para que les sirva de referencia y busquen el punto ahí. Eso lo vio el profe, pueden adelantar el video y buscar exactamente dónde estábamos. Ok, bueno, ya que aprendimos bien archivos de texto, ya está. Ok, vamos a
ver ahora otro tipo de archivos, ¿ok? Que también podemos manipular con un lenguaje de programación. Por ejemplo, los archivos, los archivos se llaman archivos binarios, ¿ok? Antes, perdón, antes de hablar un poco de archivos binarios, vamos a ver si encuentro un reference acá, ¿ok? Quiero saber por acá. Creo que este, creo que este me parece una buena opción. Ok, creo que este me parece bien. Vamos a ver si lo ponemos por acá. Ok, entonces vamos a subirle un poquito. Un archivo o ficheros, ¿sí? Archivos eh, de texto, como ya sabemos, los vamos a manejar o los estamos manejando a nivel de caracteres. ¿Ok? Por ejemplo, acá, como vemos, un archivo de texto va a estar dimensionado o va a estar organizado en líneas. ¿Ok? Recordemos que al final de cuentas, toda la información en qué se va a convertir, en ceros y unos, que es lo único que entiende una computadora. ¿Verdad? Es lo único que entiende un equipo. Ceros y unos, nada más. ¿Ok? A partir de esos ceros y unos, recordemos que la unidad mínima, entonces, un 0 o 1 es un bit. ¿Ok? Un bit es una unidad de medida que puede tener solo dos valores, 0 y 1, encendido, apagado, true o false. ¿Ok? A partir de los bits tenemos las unidades o los múltiplos del bit en potencias de 2. Una es el byte, ¿ok? Que eran 8 bits, ¿verdad? 8 bits colocados, uno después de otro, por ejemplo este, ¿ok? El byte, si acordamos, era lo mínimo para representar un carácter. ¿Y qué es un carácter? Un símbolo, una letra mayúscula, un dígito, ¿verdad? Uno, 2, 3, del 0 al 9, por ejemplo. Un signo de puntuación, un signo de exclamación, o sea, un carácter, nada más. O sea, básicamente, una cosita equivale a, ¿ok? En este caso, un byte, y un byte son 8 bits. Hasta ahí todo bien, ¿verdad? Por ejemplo, en este, si ustedes alcanzan a ver ahí, aquí, por ejemplo, es el código I, el código del 4. Este es el código de la H, el de la O, el de la L, el de la A. Sí, básicamente. Entonces, cuando nosotros leemos un archivo de texto, dígase cualquier archivillo, por ejemplo, estos que lo vemos acá, lo que estamos leyendo son bytes. Aquí hay un byte, aquí hay otro byte, otro byte, otro byte, un montón de bytes. Eso es lo que me va a dar el tamaño de la estructura o el tamaño en este caso del string. ¿Ok? Recordemos también que hay caracteres especiales o caracteres de escape, por ejemplo, este. Esto también es un carácter y mide un byte, ¿ok? 8 bits, ¿verdad? Listo. Ahora, eso sí nos queda claro, ¿verdad? De intro y todo el asunto. Perfecto. Ok, entonces ahora con los archivos binarios, ¿ok? Dirán ustedes, binario me suena como a binario, ¿eh? Como a dos, como a código binario. Eso básicamente son los archivos binarios. Ya no vamos a tener una estructura que podemos interpretar directamente como texto, sino que es una estructura que vamos a representar por bytes, bueno, por bits, ¿ok? Recuerden que al final, en memoria, en la memoria del computador, en la memoria, por ejemplo, RAM, todo lo vamos a cargar en bits, ¿verdad? Todo lo vamos a cargar en bytes. Por ejemplo, un entero, una variable de tipo entero ocupa 4 bytes. Ese es el tamaño que tiene. O sea, 4 bytes serían 32 bits, porque 4 por 8, 32. ¿Ok?
Eso es lo que se mantiene, o eso es lo que se guarda en memoria, bueno, y en disco también. Un número de bits o un número de bytes como tal. Entonces, en los archivos binarios, lo que vamos a manipular son bytes, bueno, bytes, ¿ok? O sea, uno dice bits, ¿cómo se llama? Porque es la unidad mínima, pero bueno, realmente nos vamos a estar, ¿cómo se llama? Movilizando por bytes, ¿verdad? Porque imagínense un bit ahí, es un carácter, bueno, son 8 bits, no es más fácil decir un byte. Pero bueno, al final de cuentas, son esas unidades de almacenamiento como tal. ¿Ok? Entonces ya vamos a olvidarnos, no olvidarnos, sino que vamos este, a trabajarlo de tal manera que lo que vamos a tener son bits almacenados. ¿Ok? Este tipo de archivos, por lo general, no son, no los podemos abrir en un archivo de texto normal común y corriente, porque lo que vamos a ver son caracteres ahí raros, porque eso no hay manera de interpretarlo. Solo lo va a poder interpretar el sistema o el programa propio para saber cuántos bits y cuántos bytes tengo que desplazarme. Ejemplo, si en un archivo binario yo quiero guardar, no sé, eh, tres variables de tipo entero y una variable de tipo string, ¿ok? Entonces, tres variables de tipo entero son 4 bytes por cada variable. Entonces, 3 por 4, 12 bytes. Un montón de bits ahí, la cantidad de 12 por 8. ¿Ok? Y una variable de tipo string, digamos. Y la de tipo string tiene un, un tamaño, digamos, predefinido de 8 bytes. Entonces, ahí tenemos tres enteros que son 3 por 4, 12, más 8 bytes. Ahí tenemos 20 bytes. ¿Ok? Entonces, hay que saber cómo guardar esos 20 bytes y a la hora, o sea, guardarlos es un queque, pero a la hora de leerlos, saber que son 20 bytes y van a estar divididos en bloques de 4, 4, 4, 4 y 8, por ejemplo. ¿Ok? Ese es básicamente el sentido de los archivos binarios. O sea, lo que, lo que está en memoria lo vamos a guardar, sí, en representación de bits y bytes, en archivos físicos, por decirlo así, e igual, lo que está en archivos físicos lo vamos a leer de tal manera que lo vamos a colocar en memoria en bloques de n cantidad de bits o bytes. ¿Ok? Conceptualmente, este, eh, ¿les queda claro? ¿Ok? Como dice por acá, los archivos de bytes o binarios están pensados para ser leídos por un programa en particular. Los archivos de texto o de caracteres están pensados para ser leídos y creados por una persona o cualquier programa que pueda leer archivos de texto. Por ejemplo, vamos leyendo línea por línea, un notepad, un textpad o cualquier otro lo puede leer. O sea, esos archivillos que hemos hecho los creamos con nuestros programas de Java y los leemos desde un archivo de texto, perdón, un editor de texto normal. Estos binarios, pues básicamente hay que saber cómo están construidos para poderlos usar. ¿Ok? Para entender los contenidos de un archivo es necesario conocer de antemano el tipo de dato que contiene. Es lo que les comentaba. Si en un archivo quiero ir guardando bytes, necesito saber cuántos bytes. Y no solo cuántos bytes, si esos bloques están divididos en tipos de datos, ¿verdad? Porque no voy a decir, bueno, un flotante son 8 bytes o un flotante son 6 bytes o lo que sea, ¿verdad? Es un flotante y listo. No, tiene que saber que ahí hay 6 bytes y que es de un tipo de dato en particular para que él sepa a la hora de leerlo cómo interpretar ese seguidilla de ceros y unos. ¿Ok? Que es lo que vamos a leer. ¿Ok? ¿Todo claro hasta ahora? Ok. Tan claro como las aguas del río Torres, por acá. Bueno, entonces, chicos, por lo general con los archivos de bytes, vamos a hacerles aquí un pequeño ejemplillo. ¿Ok? De hecho, ya ahí yo lo traía prehecho para no gastar mucho tiempo. ¿Ok? Voy a estar ahí con mucho tiempo en el tema de archivos binarios. ¿Ok? Vamos a ver acá. ¿Ok? Y este, vale. Este otro.
Vamos a ver. Ok, bueno. Entonces, como les comenté, lo que vamos a tratar de ir guardando dentro de los archivos van a ser estructuras, pueden ser variables, pero vamos a hacerlo a nivel de una estructura. ¿Ok? Para eso, bueno, voy a crearles acá un nuevo proyecto. Creo que vamos por el 015 y vamos a ponerle acá archivos. Ok, ahí está nuestro super project por acá. Y vamos a hacer una cosa interesante. Vamos a crear una clase, ¿ok? Y vamos a ir guardando elementos dentro del archivo binario correspondientes a objetos o a representación en bytes de instancias de esa clase. ¿Ok? Recuerden que una clase se compone de atributos y se compone de métodos, ¿verdad? Los atributos que son pueden ser instancias de otras clases o objetos de otras clases o pueden ser tipos de datos primitivos como enteros, bueno, enteros, flotantes o tipo de datos ahí medio que se manejan como primitivos, pero no son primitivos como las cadenas de caracteres, ¿ok? Como las cadenas de texto, los strings. Bueno, entonces, al final, si yo, por ejemplo, creo una clase, vamos a hacer un ejemplillo acá. Vamos a crear una clase que se llame estudiante. ¿Ok? Este proyectillo en particular. Entonces, mi clase estudiante, ¿ok? ¿Ok? Va a tener, pongámosle unos atributos ahí. Un string, que puede ser, no sé, el carnet. Otro string, que puede ser, no sé, la cédula, el ID. Otro string, que puede ser el nombre completo. Nombre completo. Y pongámosle otro tipo de dato, qué sé yo, un entero, que sea año de nacimiento, o no sé, cualquier cosa ahí que nos pueda funcionar. Qué sé yo, tal vez la carrera codificada y un flotante, qué sé yo, el promedio. Cuando yo creo un nuevo estudiante en memoria, estoy creando, memoria, estoy creando espacio para esto y esto. Pongámosle un valor. Aquí tenemos 8 bytes, 8 bytes, 8 bytes, 4 bytes, 4 bytes y 4 bytes. ¿Ok? Si sumamos todo esto, aquí nos da 3 por 8, 24, 28, 32, 36, ¿verdad? O sea, cada vez que yo declaro un nuevo objeto de tipo estudiante, automáticamente en memoria se me separan 36 bytes. Digamos que esta es la parte de memoria. Aquí se me separan 36 bytes. ¿Ok? Y esos 36 bytes están divididos, por ejemplo, acá, qué sé yo. Aquí tenemos 88. Bueno, ahí me quedo como extraña. Digamos así, ¿verdad? ¿Ok? Ahí está. Este para un string, este para su string, este para su string, este para el int, este para el int y este para el flotante. ¿Ok? Pues cada vez que pido memoria, aquí va a estar alojado un objeto de tipo estudiante. Vean esta parte. Aquí es importante saber no es tan importante saberlos, pero sí saber cómo es que lo vamos a estructurar de tal manera que los pueda escribir y leer. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a crear mi nueva clase. Vamos a ponerle estudiante. ¿Ok? Esta es mi nueva clase estudiante. Y para ahorrarnos un poquillo de tiempo, me voy a traer la implementación
de esa clasecilla estudiante. ¿Ok? Es algo muy básico. Tiene exactamente eso que les había comentado ahí. Vamos a, ¿ok? Y ahí está. ¿Ok? Aquí estamos haciendo un import de Java, del Java Input Output, todas, porque vamos a ocupar pues, todas las librerías que vemos ahí. Y aquí hay unas partes interesantes, ¿ok? Primero, quiero que vean la parte de los atributos. Bueno, pusimos un nombre, identificación, carnet y edad. Vamos un poquito ahí el tema este. No le metimos promedio ni nada. Acá estamos ya empezando a programar con objetos, digamos, de manera formal, ¿no? Ya como, o de manera como se debe hacer. Entonces, los atributos, por lo general, los vamos a definir privados. ¿Por qué privados? Bueno, porque no quiero, ¿se acuerdan lo que les había comentado? No quiero que anden modificando directamente los atributos de una clase a la hora, o sea, quien manipula o quien crea los objetos, sino que lo haga a través de métodos, los llamados getters y setters, que son para setear información, bueno, los setters, y los getters para obtener información. ¿Ok? Pues por eso es que en este caso tenemos los atributos privados. El constructor, en este caso, tenemos dos constructores. Un constructor por defecto, sin parámetros, que va a inicializar los valores de los atributos de manera genérica. Póngale valores como por esto es en blanco y la edad en un valor, digamos, genérico, 0 o -1. Aquí le puse -1. Y otro constructor, en este caso, que va a recibir los parámetros de los objetos a inicial, de los atributos. O sea, por ejemplo, crear un estudiante y ya de una vez cuando lo creamos, asignarle nombre, apellido, no, pues, nombres, ID, cédula y edad. ¿Ok? Eso es lo que hacen estos dos, ambos constructores. Eh, Aquí hay una parte interesante. Vean esto. Esto dice implements serializable o serializable. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que este tipo de objeto o los objetos que se van a implementar, que se instancian de esta clase, yo los puedo serializar. ¿Qué es eso? Yo los puedo agarrar, ¿ok? Y pasarlos a a un chirrión, por decirlo así, de ceros y unos, ¿ok? Yo los puedo convertir en una secuencia ordenada de bytes, ¿ok? ¿Para qué me va a servir esto? Bueno, al final lo que quiero es ir guardando en un archivo cuantos objetos quiera de este tipo. Y uno dirá, ¿sí? En el archivo lo que voy a guardar en lugar de texto son secuencias de bytes. ¿Y secuencias de bytes de qué? De tipo estudiante. ¿Y cuántos bytes son de tipo estudiante? Bueno, lo que mida un string, lo que mida este, lo que mida este y lo que mida este, todos sumados. ¿Ok? No sé si se lo preguntan, pero dirán, profe, ¿y los métodos cómo se guardan? Eso no se guarda. Eso no tiene un peso. O sea, eso no tiene, eso es simplemente codificación. A la hora de guardar, yo lo que guardo son datos, nada más, o sea, bytes. A la hora de leer, cuando yo lo lea, me estoy adelantando un poco, pero cuando yo lea esa secuencia de bytes, la tengo que guardar o la tengo que leer en memoria en una estructura que pueda ser capaz de leer un objeto de tipo estudiante. Y esa estructura va a estar preparada con sus métodos y demás. ¿Ok? O sea, guardo únicamente los bytes, ¿ok? Ordenaditos como tienen que ser, string, 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 y el otro ahí, cantidad de bytes se ocupe, y a la hora de leerlo, voy a tener, perdón, que leerlo en una estructura que sirva para poderlo leer, ¿ok? No es que lo voy a leer ahí al garete, donde sea, creo que tiene que ser una estructura en particular compatible, ¿ok?
Acá, por ejemplo, chicos, lo otro que tiene esta clase son los famosos sets. Por ejemplo, si yo quiero cambiar los nombres o los valores de cada atributo, uno por atributo, y los gets, uno por atributo también, para extraer el valor que tiene en ese momento el atributo. Y ¿cómo se llama? Un método aquí que se llama toString. Es simplemente, si yo digo, por ejemplo, objeto o estudiante 1 punto toString, para que me imprima básicamente o para que me devuelva todos los datos concatenados. Es como para decir nombre tal y tal. ¿Ok? Esta parte que dice override es algo, es algo que se puede hacer, bueno, se puede hacer en Java, literalmente en cualquier lenguaje de programación orientado a objetos, que es sobreescribir algo. En este caso estamos sobreescribiendo este método que se llama toString, que es un método que tiene prácticamente todos los tipos de datos. Por ejemplo, integer.toString, o sea, toma el valor del entero, lo pasa a string, float.toString, todo eso. En este caso, estamos sobreescribiendo este toString de la clase para que haga esto. Eso es lo único que hace esta parte. ¿Ok? Perdón. Entonces, hasta ahí, dime. Pues, un valor ahí le puse, o sea, puedo ponerle en ceros. ¿Sí? O sea, es que lo puse así para que, como si se manda a llamar al estudiante, perdón, sin valores, entonces, pues no le puedo poner un valor ahí como tal. Puede ser cero, digamos. No le quise poner cero porque es un bebé, pero un bebé no puede ser un estudiante, pero bueno, pues le puse menos uno. de la vida. Bueno, sí, está bien. Ok, esa es la clase estudiante, yo la puedo hacer lo que quiera con esa clasecilla, meter un estudiante nuevo, nuevo estudiante, etcétera. Pero vamos a irnos a la otra parte por acá. Vamos a irnos ahí. Vamos a irnos, vamos a compilarla. Ahí está. Vamos a crear una nueva clase. Pongámosle en esta, la principal. ¿Ok? Que va a ser la que va a instanciar o la que va a crear estudiantes y va a hacer el proceso de leer y escribir los archivos binarios como tal. ¿Ok? Vamos a ver por acá. Ahí está. Entonces vamos a ver aquí. Entonces, este sería este, de escritura un archivo binario. Ok. O sea, agarrar esta clase, este método que está por acá y nos vamos a ir a nuestra clase principal. ¿Se acuerdan? Nuestra clase principal, al final de cuentas, tiene un montón de cosas que no ocupamos. Le quitamos todo este montón de chunches ahí y pegarle este metodongo que está por acá. Claro que antes de todo eso tenemos que hacer el import java.io. ¿Ok? Java.io file. Claro, me extraña, ¿eh? Por eso es que pues que ustedes me caen bien. Ok, ahí va un método y vamos a pegar el otro método por acá. Ok, y ahí está el main también, lindo, ahí está el main. Vamos a pegar los dos junticos aquí. Epa, a ver si vamos a este lado acá. Ahí está. Fin de no sé qué, vamos a ver, y aquí pegamos este y listo, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer, lo primero es enseñarles a crear un archivo binario. ¿Ok? No vamos a escribir ahora texto. Lo que vamos a escribirle al archivo son objetos, instancias de nuestra clase estudiante. ¿Ok? Vean acá. Ahí, por Dios. Ven, acá ya sabemos que principal instancia estudiante. ¿Y qué le pasó? Así los nombres de lo que está ahí en el programa. Ah, estos. Estos son ahí unos. Vámonos. Quitémosle. Material de la ¿Y cómo? material de la web. Quitémosle estos nombres. Pongamos personajes de
de Disney. Pepe Grillo, yo bueno, no hasta hace poco, digamos después de viejo, supe que Pepe Grillo era Jiminy Cricket, que era el nombre real de Pepe Grillo. Bueno, no sé cómo se pone Yepeto, pero no le sí. Y pongámosle, a este qué le ponemos? Pepe Grillo, Yepeto, nombre ahí del, vamos a hacerlo en inglés para que suene todo. ¿Ok? Listo. Madre. No me acuerdo si Cricket se ponía así, pero dejémoslo así. ¿Ok? Pinocho y Yepeto. ¿Ok? Bueno, aquí básicamente creamos los objetos de tipo estudiante. Tres, bueno, en este caso cuatro objetos de tipo estudiante. Dígame. El get y el set es solo cuando yo quiero modificar una primera, pero solo uno, ¿ok? Ajá, Y uno. el constructor es cuando yo nada más. Si usted quiere con el constructor es el que usted quiera, pero por lo general el constructor va a inicializar los valores o sea, los valores de los atributos. Pueden inicializar todos o los que usted quiera inicializar. ¿Ok? De hecho, yo no tenía nada con eso, y es que digo, nosotros digamos, en clase, o sea, yo recuerdo que la era más grande, digamos, porque planteaban como algo que es el set. Sí, cuando usted, por ejemplo, en un set de la edad, usted podría hacer una validación de que no le estén metiendo una edad menor que cero dentro del set. Para eso es que de hecho funciona. Por eso es que no queremos que se modifiquen atributos directamente, porque si su sistema, o sea, si su desarrollo lo que ocupa es que las edades sean edades válidas, o sea, no va a llegar ahí, porque si esto estuviese público, yo puedo decir alumno 1 punto edad igual menos 25. Entonces ahí me estoy paseando, digamos, en el algoritmo. Pero si lo hago a través de un set, entonces alumno 1.c de edad y le pongo menos 25, entonces usted hace dentro del método set una validación que le diga que no puede ingresar valores que no sean mayores a cero. Se lo haces, y no lo Le haces. hace lo que usted quiera. O sea, recuerde que acá esto no es que, esto no son recetas, estos son tips para que ustedes hagan lo que ustedes quieran. Entonces pueden disparar un error, una excepción, pueden, lo que no es bueno es estar tirando mensajes en consola, eso no se puede. Ah, sí se puede, pero eso no es el sentido. Yo tengo un montón de bien, pues, se, ah, No es que tenga un montón de objetos, porque los objetos deberían de una clase. Se puede tener 20 objetos, pero si la clase está programada de cierta manera, eso no hay problema. Lo que usted puede hacer ahí con esa validación, lo que sea, es por ejemplo también con qué sé yo, con los carnets. Usted quiere que el carnet se valide de cierta manera, o sea, que sea un carácter y una línea, y una sí, línea. sí, Entonces, yo por ejemplo, no yo decirle que si el valor va a verificar, y si no, sí, ¿no? Cualquier cosa. Para eso es que estamos, eso se llama encapsular, ¿se acuerdan lo que yo les había comentado? Por eso encapsulamos esa variable o ese atributo y lo modificamos o lo accedemos a través de algo controlado, que es un método. ¿Ok? Try catch, pero try catch sería como los celos de la. Las clases pueden tener try catch, pero dentro de sus métodos. Lógico. Ok, sí, pero me gusta los variando como un setting get. Usted puede validar un set y un get y disparar un try si usted quiere. Bueno, y disparar o sea, hacer una excepción también. O sea, dentro de las clases, o sea, más que nada, dentro de los métodos de las clases, hay algoritmos que pueden manipular archivos, pueden leer, pueden hacer lo que sea. Y si está propenso a try catch, usted lo pone ahí, pues a caídas, usted pone los try catch ahí sin ningún problema. Ok. ¿Ok? Bueno, entonces, chiquillos, acá, en este.
los objetos como tal, los estamos creando. Y acá vamos a crear un nuevo archivo. Vean que aquí no estoy haciendo nada diferente, ¿verdad? Un file genérico, le llamé archivo, un nuevo file y aquí le puse un nombre. ¿Ok? En este caso le puse binario.dat. Pudo haber sido binario. No sé, pongámosle M10. O sea, ese es el tipo de archivo que ustedes quieran construir. Al final, únicamente lo puede leer y interpretar un objeto, perdón, un desarrollo que ustedes hagan que lo pueda interpretar. ¿Ok? Ahora sí, al igual, al igual que en los archivos de texto, esto está propenso a caerse. Entonces, try y catch, ¿verdad? Con el exception. Y ahora vean acá. Dice, para poder escribir utilizamos un file output stream. ¿Ok? Ahora es un file output stream. Estamos escribiendo. ¿Ok? ¿Ok? Ya no es un file writer ni el file reader para leer. Ahora es un file output stream. Este le puse FOS porque, bueno, file output stream le pude haber puesto aquí Pepito a la variable, o tampoco, ¿verdad? Porque tiene ese nombre significativos. Pero bueno, aquí creamos el file output stream y le pasamos de referencia el archivo que acabamos de referenciar con respecto al nombre físico, ¿verdad? ¿Ok? Creamos también una instancia de este tipo de objeto que se llama Object Output Stream. Este es como el buffer con el que voy a leer o voy a escribir en el archivo. ¿Ok? Al que le pasamos como parámetro el objeto de tipo File Output Stream que acabamos de crear. ¿Ok? Entonces, este y este van juntos también. ¿Ok? A este le puse escribir porque es al que le voy a enviar o el que tiene los métodos que me permiten escribir en este caso dentro del archivo. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Como el file writer, que tenía filewriter.write. Esa es más o menos la analogía con archivos binarios. ¿Ok? Entonces ahí creamos el objeto y listo. Y ahora vean qué cosa más maravillosa. Este es el objeto de tipo Object Output Stream. Él tiene un método que se llama writeObject, o sea, escriba el objeto. Esto se puede hacer única y exclusivamente porque estudiante, del cual es instancia alumno 1, 2 y 3 y 4, yo le implementé o le implementamos que sea serializable. ¿Ok? O sea, cuando se hace ese write object, él va y se fija, bueno, él va y ve qué es lo que está almacenado en memoria, cantidad de bytes que están en memoria, los lee, los pasa a un chirrión, eso quiere decir serializar, o sea, los toma de memoria, los pasa a un chirrión de ceros y unos, o sea, un arreglo, pónganle, digamos, si lo quieren ver muy gráfico, de ceros y unos, y eso es lo que va a escribir en el archivo. ¿Ok? Eso es lo que estaría escribiendo acá en el archivo. Uno por cada uno que los estoy creando. ¿Cuántos puedo escribir, profe? Los que sean. ¿Puedo meter un ciclo ahí y escribir todos los objetos de un arreglo? Sí. O sea, puedo tener un arreglo de objetos y meter cada uno ahí en el archivo. Puedo tener una lista de objetos. De hecho, después de esta parte vamos a ver, bueno, ordenamientos y van a ir estructuras de memoria, listas enlazadas y eso. Entonces ahí vamos a hacer algunas cosas vacilonas, por ejemplo, cargar una lista, meterla toda en un archivo, a partir del archivo volverla a crear, meterla en la lista de memoria, hacer algunas cosas ahí. ¿Ok? Acá hay una parte importante, y bueno, escribimos un objeto, o sea, escribimos lo que tiene el objeto en ese momento. Por ejemplo, alumno 1 tenía el Gemini Cricket y no sé qué y todo el asunto. Y alumno 2 tenía el otro y el otro tenía Pepe Gris, bueno, el otro y Snow White y todo el asunto. Después de eso, vamos aquí a cerrarlo. Aquí sí es necesario cerrar ambos, tanto el file output stream como el perdón, output stream. Ambos les vamos a hacer un punto close para estar seguros de que todo esté ok. Y listo. Ok, ya escribimos
ya creamos un nuevo archivo de texto. De texto no, un nuevo archivo binario al cual le puse binario.m1. Aquí pude pasarle, pongámosle acá, lo hacemos diferente para que sea string, ok, pongámosle nombre, archivo, archivi, qué lindo, nombre archivo, y acá, vamos a ir para que el método sea, bueno, método muy genérico no va a ser porque aquí estoy haciéndole esto, dígame. Y no sé, no, puedo igual usar el file. O sea, programas una vez. No, porque aquí ocupo crear el file output stream a partir de... No, bueno, como que usted lo referencia aquí directo con el nombre del archivo. Ah, Creo que sí va a funcionar. Creo que sí funcionaría. Vamos a... Ahora lo revisamos. ¿Qué pasó aquí? Ah, ok. ¿Ve qué le pasó a este muchacho? Pero no, ¿cuál es el otro? Sí, vamos a ver por acá. Y dice que hay un error. Un error. El error es porque acá necesito enviarle el nombre del archivo. Pongámosle binary, así pongámoslo muy binary punto, se me subió una hormiga, B01. Vean que la extensión le puedo, si le ponen TXT, pues es algo más, o sea, ¿para qué, verdad? Si es un archivo binario, lo que harían es una confusión, pues póngale una extensión diferente. Por lo general se puede usar el punto bin de binary, pero bueno, vamos a ponerle B1N, ¿ok? Ok, entonces voy a quitarle este cargar, ya está, para que veamos cómo se crea, ¿ok? Y yo creo que ahí estamos listos para ejecutar. El principal sería el main, no le voy a mandar parámetros y listo. ¿Ven qué cosa más hermosa? No hace nada. Pero sí hace. Vamos a irnos acá porque no tiene nada para verlo. Lo que va a crear es el binary.b1n, que es el que acabo de crear. Y uno dirá, profe, ¿y si usted quiere, y si queremos abrir ese qué? Bueno, vamos a tratar de abrirlo. Abrámoslo con un editor de texto ahí, cualquiera. Este. Hijo de bicho. ¿Vieron? De una vez me dio un error ahí, porque no es un tipo de dato que puede pasar a textos. ¿Vieron? O sea, este archivo, como tal, va de nuevo. Que vean ahí la moronga que se armó. Aquí este. ¿Ok? Vean ahí. Vean, aquí uno dice, mira, puso el no sé qué. Ahí como que uno ve más o menos algunos datillos de Pinocho y no sé qué. Eso es porque trató de ir, o sea, hizo ¿cómo se llama? Intentar el editor de texto manipular algo, o sea, tratar de transformar lo que él sabe que es texto, pero al final de cuentas no, o sea, este archivo no es legible con ninguna aplicación que no sea la misma que nosotros estamos usando. ¿Ok? Ahora veamos, gracias, ya nos vamos, ya hasta los suelto. Ahora veamos el proceso muy lindo todo, ya grabé los objetos, pero ahora quiero el proceso que puedo a partir de ese archivo que acabo de crear, ¿ok? Leerlo y dejarlo en objetos de tipo estudiante nuevos. ¿Ok? Entonces, para eso vamos a leer de un archivo binario. ¿Ok? Vamos a ponerle aquí el mismo tema. ¿Cómo le puse al variable? Nombre archivo. ¿Ok? Vamos a hacer aquí lo mismo. ¿Ok? Misma receta, creamos un objeto de tipo file con el nombre del archivo que estamos enviándole, del archivo. ¿Ok? Y ese es otro proceso que está propenso a caerse. Entonces, try y catch. ¿Ok? Entonces dice por acá, para poder leer utilizamos un file input stream. ¿Se acuerda que en el otro habíamos usado un file output stream?
¿ok? Y vean que dice stream. Stream es como decir cadena, ¿ok? Como decir, eh, bueno, no es literalmente cadena, pero es como decir una cadena de algo, o sea, una secuencia de algo, ¿ok? Entonces, leemos un file input de stream pasándole el objeto tipo file que acabamos de crear. Vean que el proceso es muy parecido a la escritura, ¿ok? Creamos un, un objeto de tipo file object input stream, ¿ok? Aquí igual pude haberlo hecho directamente, vamos a dejárselos acá directo, ¿ok? Y el objetivo acá es que, ¿ok? Que se quede ahí, ¿verdad? Para no andar poniéndole acá. Ok, entonces aquí tenemos un file input stream y su compañero, el object input stream. Vean que uno fue del output para leer y este es el output para escribir y el input para leer. ¿Ok? Aquí vean que igual le puse file input stream y este objeto se llama leer. Ahora, ¿se acuerdan que en los archivos de texto hacíamos el buffer.getLine? Digamos línea por línea. En este, en particular, vamos a utilizar igual con un ciclo, ¿ok? De este objeto que se llama file input stream, vamos a utilizar un método que se llama available, ¿ok? O disponible. Esto, ¿qué va a pasar? Bueno, va a ir a empezar a leer, a leer, a leer, a leer. Cuando ya se posicione al final del archivo binario, ya no tiene más que leer. Entonces, esto me va a dar 0 o menor que 0. Pero bueno, creamos por aquí un bucle para leer información mientras existan bytes en el archivo para leer. ¿Ok? Ahora vean qué interesante por acá. Dice, en un objeto de tipo estudiante, ¿ok? Un objeto de tipo estudiante, vamos a almacenar el objeto leído del tipo object. ¿Qué va a hacer esto? Y esto me va a leer un objeto genérico que se llama object, un tipo de datos llamado object. ¿Ok? Lo que yo voy a hacer es interpretar ese object como qué, como un estudiante. Esto es hacer un cast, dice por acá. En un objeto de tipo estudiante, vean que aquí estoy creando un nuevo alumno, ¿verdad? Como tal, le estoy asignando, vean qué vacilón esto. Leer, que leer es el input stream y tiene una función que se llama read object. ¿Se acuerdan que su contraparte para leer, para escribir, tenía uno que se llama write object? Pero este tiene uno que se llama read object. Si yo no lo, si yo no interpreto ese read object, lo que me va a dar, que es un objeto de tipo objeto, literalmente, quedaría muy genérico. Entonces, aquí es donde yo le digo, bueno, estudiante, que como estudiante era serializable, o sea, agarre ese objeto que está leyendo, que al final de cuentas es un tirón de ceros y unos, y trate de montarlo o trate de emparejarlo en un objeto de tipo estudiante, que es este alumno que está por acá. Entonces él va a ir y se da cuenta, mire, sí es cierto, aquí tengo espacio para meter 1, 2, 3 strings y un tipo entero. Eso es lo que estoy leyendo. Entonces, son 8 bytes, 8 bytes, 8 bytes y 4 bytes. Entonces los voy a acomodar de tal manera que me caben aquí bien. Es como quien dice, agarre lo que estoy leyendo y póngalo en una caja que tiene los compartimientos necesarios para poderlo acomodar. Eso es lo que hacemos acá. ¿Ok? Y aquí, sí dice, imprimimos los objetos perdón, imprimimos ¿cómo se llaman? Los atributos del objeto, como tal, del objeto alumno, y listo. ¿Por qué se puede hacer esto que está acá? Porque el alumno tiene algo que se llama punto to string, creo que lo hemos puesto así. ¿Ok? Alumno no, creo que era to string. ¿Ok? Que era el método que nosotros habíamos
puesto acá, ¿ven? Eso lo que va a hacer es imprimir cada uno de los datos. Ahora, veámoslo en acción. Ok, vamos al principal. Y bueno, ya cuando termina, aquí hay algo importante, usted sabe. Aquí nunca dice, haciéndolo ahí, los close. Listo, ahora sí. Me he olvidado. Ok, recuerden que siempre tenemos que cerrar, ¿verdad? Cerrar ambos para no dejar el archivo inaccesible. ¿Ok? Y ahora sí, si nos vamos a nuestro, al main, vamos a hacer aquí lo mismo, pero ya el archivo está creado, ¿verdad? Entonces, no lo voy a, no lo voy a crear, sino que simplemente lo vamos a leer. ¿Ok? Ahí tengo los datos que guardé en el archivo binario. ¿Ok? ¿Cuál archivo? Este archivito que está por acá, que acabamos de crear, el binary.b1n o la extensión que ustedes quieran. Un archivo que no es reconocible, es un archivo propio de ustedes, pueden poner sus propias extensiones, punto feo, punto que sea. ¿Ya? No estoy diciendo que sean feos, estoy diciendo que pueden poner con la extensión que ustedes quieran. Pero volvamos a una cosa que ya podría haber tal, igual nosotros sí lo marcaba. Enseñar los ceros y unos. Como para ver el binario, cómo, Ah, no, ¿no? no va a tener lo que interpretar. O sea, sí lo puede, o sea, sí se puede, digamos, a nivel de su aplicativo, ver todos los ceros y unos que tiene, pero ¿qué objeto? O sea, ¿con qué objetivo? Ya lo he dicho. ¿Ok? ¿Ven que es fácil? Realmente, o sea, de hecho, estos métodos write object y read object son bastante, ¿cómo se llama? Perdón, son bastante poderosos porque ya nos ayudan o ya hacen bastante de lo que haríamos, digamos, a pie, decirlo de esa manera. ¿Ok? Chiquillos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda con respecto a esta parte? Vamos a proceder aquí a subirles el proyecto a la carpeta para que lo tengan todos ahí bien. No, porque ya que casi no algo de cuando escribir aquí. Digamos, cuando estábamos tratando de escribir en ese archivo, mira, digamos, porque es que había dado como que todos sus errores. ¿Cuáles errores? Cuando nosotros lo tratamos de abrir con un editor de texto, no, porque no es un formato de texto, es un formato de ceros y unos, nada más. Es un formato binario. Sí, claro. El método, sí, el método funciona bien. Lo que pasa es que este archivo como tal, no se puede interpretar como texto, porque no es texto. Lo que escribimos fueron objetos, cadenas, no, secuencias de ceros y unos, secuencias de bytes. Yo digo, si yo después quisiera un ejemplo, lo voy a como. Ah, tiene que leerlo así como, o sea, es un archivo que su programa tiene que saber cómo leerlo, porque él tiene que saber qué objeto es el compatible para leer esos ceros y unos y subirlos a memoria. Pero digamos, En este caso, estudiante, fue el sigo, entonces, pues, puro binario. no eliminaría, digamos, y vos este método de inducción para Siempre y cuando, bueno, siempre y cuando el archivo sea compatible. Porque usted lo que está escribiendo no es que está escribiendo ceros y unos pero loco. O sea, tienen un sentido. O sea, son tipos de datos que están escritos ahí. ¿Ok? Jóvenes, ¿alguna otra comentario o duda?
Bueno, chicos, entonces vamos a llegar hasta acá hoy día. Recuerden la tarea y empezar con la parte del proyecto.